día, mi nombre es Luis Daniel Aguilar Cruz, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Intercultural de Chiapas del primer semestre Grupo B y esta es una exposición de anatomía, especialmente del aparato genitourinario y vamos a definir las funciones, estructura y anatomía de los riñones. Primeramente, como objetivo general, vamos a plantear y definir la anatomía de los riñones, así como sus funciones vitales. Y para profundizar más en el tema, vamos a tener los objetivos específicos, que van a ser definir concretamente las funciones básicas que llevan a cabo los riñones, definir la importancia que estos tienen, la ubicación y estructura, así como la cavidad pélvica y la anatomía macroscópica de los riñones. Antes de comenzar con el tema, me gustaría dejar claro algunos conceptos clave. Primeramente tenemos los uréteres. Estos son conductos musculares que se encargan de transportar la orina de los riñones hacia la vejiga urinaria. También tenemos a la glándula suprarrenal. Este es un concepto bastante interesante. ¿Por qué? Porque aunque se le denomine como glándula suprarrenal, en realidad son un conjunto de dos glándulas, que son dos tipos de glándulas endocrinas. La primera es la corteza suprarrenal y la segunda es la médula suprarrenal. El tercer concepto que tenemos son los riñones. Estos son órganos urinarios abdominales, tienen una estructura en forma de bichuela y su función es que se encargan de eliminar todos los desechos y devuelven los que todavía les sirven hacia el torrente como los nutrientes. Tenemos también la secreción tubular. Este es un proceso de filtrado de los riñones, mediante el cual los desechos y todas las sustancias que se encuentran en exceso y que no fueron filtradas en los dos pasos anteriores van a terminar filtrándose. Y es cuando los riñones se encargan de limpiar totalmente la sangre, regulando su composición y su volumen. Y finalmente tenemos la nefritis. Este es un concepto más médico. Es la inflamación que pueden tener los riñones. Una causa, por ejemplo, puede ser la infección o una enfermedad autoinmune como el lupus. Antes de comenzar con la exposición y ubicar anatómicamente los riñones, me gustaría retomar algunos conceptos anatómicos fundamentales que nos servirán para posicionar mejor la anatomía de los riñones. Primeramente vamos a tener a la columna vertebral, la cual va a estar ubicada sobre esta dirección. Vamos a tener desde la vértebra número 10, la torácica número 10, hasta la torácica número 12, comenzando con la lumbar número 1 hasta la lumbar número 5. Al igual vamos a tener la cresta ilíaca en la parte de aquí y en la parte de acá, y la costilla número 12 en la parte de acá y en la parte de acá. Esto es un punto muy importante porque los riñones son órganos urinarios abdominales y estos se van a encontrar en una estructura en forma de judía, situadas entre los niveles de la torácica número 12, la que tenemos acá, hasta la lumbar número 3, la que tenemos acá, y en posición anterior a la 12ª costilla, la cual tenemos acá. Tenemos también que los niveles de los riñones se van a modificar con la respiración y con los cambios de la posición del cuerpo. Cada riñón se va a poder desplazar de 2 a 3 centímetros en dirección vertical durante el movimiento del diafragma, es decir, durante la respiración. También es importante denotar de que el polo inferior del riñón derecho, el que tenemos en esta parte de acá, su polo inferior, se encuentra aproximadamente a un dedo por encima de la cresta ilíaca. Y si es cierto, lo podemos ver muy bien acá. Se encuentra muy cercano hacia la cresta ilíaca, mientras de que el riñón izquierdo se encuentra bastante superior a la cresta ilíaca. Entonces, teniendo claro de que los riñones son órganos urinarios abdominales que se van a encontrar complementados por glándulas, las cuales las podemos observar acá, además del uréter, el cual se encuentra en esta parte de acá. Estos órganos tienen una forma de bichuela y cada uno mide aproximadamente entre 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 5.5 centímetros de grosor. Se encuentran situados justo debajo de la caja torácica, es decir, de las costillas, específicamente como habíamos hablado de la costilla número 12. Se encuentra uno a cada lado de la columna vertebral. En el caso de los riñones sanos, se encarga de filtrar alrededor de 125 minutos de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para poder producir orina. De esta manera, eliminando el exceso de agua, además de sales y desechos del metabolismo de las proteínas, los riñones regresan al torrente sanguíneo los nutrientes y todas las sustancias químicas necesarias para poder ser utilizadas por nuestro organismo. Si observamos de la esquina inferior derecha en la parte de acá, observaremos a un riñón.
Es muy importante marcar de que este fue fotografiado minutos después de una operación, donde fue extirpado. Es muy importante marcarlo, ¿por qué? Porque en la vida en el ser humano cuando están en funcionamiento, estos van a tener un color marrón rojizo y van a medir cerca de 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Su importancia radica en que los riñones eliminan los desechos, además del exceso de líquido del cuerpo. También van a eliminar el ácido que producen las células del cuerpo, y de esta manera mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales, como por ejemplo calcio, fósforo y potasio. Sin este equilibrio es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos del cuerpo no funcionen adecuadamente. Pero, ¿cómo funcionan los riñones? Cada uno de los riñones está conformado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración, llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro, llamado glomérulo, y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de 2 pasos. El glomérulo se encarga de filtrar la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y va a eliminar los desechos. Antes de continuar, es muy importante marcar cómo es que fluye la sangre a través de los riñones. La sangre va a fluir hacia el riñón a través de la arteria renal, la cual la podemos observar en esta parte de acá y en esta parte de acá. Esta arteria se va a ir dividiendo en cada vez vasos más pequeños hasta que la sangre llega a las nefronas. En la nefrona la sangre es filtrada por diminutos vasos sanguíneos de los glomérulos y luego va a fluir fuera del riñón a través de la vena renal, la cual la podemos observar en esta parte de acá. Vemos cómo la arteria renal se va a ir dividiendo en vasos muy pequeños, los cuales los vemos aquí, acá, incluso acá. Y vemos cómo estos se van a ir conectando para después sacar todos los desechos a través de la vena renal, la cual se encuentra en color azul. De esta manera el glomérulo va a filtrar la sangre. A medida que la sangre va a fluir hacia cada nefrona, va a ingresar en una agrupación de diminutos vasos sanguíneos. En las finas paredes del glomérulo permiten que las moléculas más pequeñas, los desechos y los líquidos, en su mayoría agua, pasen al túbulo. Las moléculas más grandes, como las proteínas y las células sanguíneas, van a permanecer en el vaso sanguíneo. El túbulo se va a encargar de devolver las sustancias necesarias a la sangre y eliminar los desechos. Este vaso sanguíneo va a fluir al lado del túbulo. A medida que el líquido filtrado se mueve a lo largo de este, el vaso sanguíneo va a absorber el 99% de agua, junto con los minerales y nutrientes que el cuerpo necesita. El túbulo ayuda a eliminar el exceso de ácido en la sangre. El líquido restante y los desechos en el túbulo se van a convertir en orina. Recordando la anatomía del riñón, podremos recordar que tiene dos partes. La primera es una estructura convexa que tenemos acá, y la segunda es una estructura cóncava, la cual tendremos acá. Además, todo esto tendrá un punto que será el borde medial, que podremos ubicar en esta sección de aquí. A partir del borde medial cóncavo de cada riñón, existirá una incisura vertical, a la cual se le denomina como ilio renal. Esta será la entrada a un espacio dentro del riñón, en el cual entrará e ingresará la arteria renal y la vena renal. A este conjunto se le denomina como seno renal. A partir entonces de esto se va a ingresar vasos sanguíneos, nervios y estructuras que van a drenar la orina de los riñones. Estos van a cruzar el seno renal por el ilio renal. De esta manera vamos a poder determinar de que cada riñón va a tener unas caras anterior y posterior, además de unos bordes medial y lateral, y polos superior e inferior, como los que podemos ver aquí y acá. También vamos a tener una estructura denominada como pelvis renal, que podemos observar en esta parte de aquí. La pelvis renal será la expansión aplanada y en forma de embudo del extremo superior del uréter. Vemos que el uréter está en esta parte de acá y que poco a poco, conforme se acerca el riñón, se va haciendo en forma de embudo. Esta estructura la vamos a denominar como pelvis renal. En esta imagen de la derecha podemos observar cómo es de que tenemos el uréter aquí y la pelvis renal va a formar el embudo para poder ingresar hacia el riñón. De esta manera, el vértice de la pelvis renal se continúa con el uréter. Además, la pelvis renal va a recibir 2 o 3 cálices mayores, los cuales podemos observar en esta parte de aquí, que será la continuación de la pelvis renal que se está introduciendo hacia el riñón. Cada uno de estos cálices mayores se va a dividir en 1 o 2 cálices menores, que podemos ver aquí. Vemos cómo en la estructura del cáliz mayor que teníamos en esta parte de aquí, hacia acá,
se va a dividir en dos cálices menores en esta sección de acá y en un cáliz menor en esta sección de acá. Cada uno de estos cálices menores se va a encontrar continuado por una papila renal, la cual podemos observarla en esta parte de acá. Además de esto vamos a tener un vértice de la pirámide renal, que vamos a encontrarlo en esta sección de acá. Esta va a ser donde se va a excretar la orina. En los sujetos vivos la pelvis renal y todos sus cálices suelen estar colapsados, es decir, se encuentran vacíos. Y de esta manera las pirámides y la corteza asociada a ella, que podemos ver en esta parte de aquí, se va a encontrar asociada para formar los lóbulos del riñón. Ahora continuamos con la anatomía y la estructura de los uréteres. Los uréteres son conductos musculares de aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de longitud que se encargarán de transportar la orina de los riñones a la vejiga urinaria. Estos discurren inferiormente desde los vértices de la pelvis renales en los cilios de los riñones. De hecho, lo podemos observar en esta parte de acá. Vemos cómo se encuentran los vértices de la pelvis y cómo van a empezar a discurrir inferiormente. En la radiografía que tenemos en la parte de acá vemos aquí al uréter y vamos a ver cómo este va a ir pasando sobre el borde pélvico de la bifurcación de las arterias ilíacas comunes y luego seguirán bajando a lo largo de la pared lateral de la pelvis hasta entrar a la vejiga urinaria, la cual lo vamos a ver en esta parte de acá. Y nada más a modo de repaso para recordar, aquí vamos a tener al uréter, esta parte de acá será la pelvis renal, la cual va a continuar en un cáliz mayor que tenemos acá y va a seguir para dividirse en un cáliz menor. Bueno, en este caso serían dos cálices menores aquí y acá. Bien, ahora continuaremos con la anatomía de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, también denominadas como glándulas adrenales, son de color amarillento y se encuentran entre la cara superomedial de los riñones y el diafragma. La forma que van a tener las va a diferenciar una de la otra. Por ejemplo, la glándula derecha va a tener una forma más piramidal y se encontrará de una forma más apical, es decir, se va a situar sobre el polo superior del riñón. Mientras que la glándula izquierda va a tener una forma más semilunar y se encontrará de una forma más anterolateral. Ahora, como vemos en la imagen de la derecha, observaremos de que vamos a tener dos partes en el corte transversal de la glándula suprarrenal. Primeramente tendremos la cápsula que es la que lo rodea, después tendremos la corteza y la médula, las cuales van a representar el tipo de glándula que es. Por ejemplo, la corteza va a representar a la corteza suprarrenal, mientras que la médula será la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal tendrá la función de secretar corticosteroides y andrógenos. Estas hormonas hacen que el riñón retenga sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando así el volumen y la presión de la sangre. También afectará a los músculos y los órganos, como el corazón y los pulmones. Mientras la médula suprarrenal será un poco más compleja, se encontrará asociada con el sistema nervioso simpático, además de estar relacionado con las neuronas ganglionares simpáticas, es decir, las neuronas de tipo posinápticas. Tanto por su origen como por su función, estas glándulas se encargarán de secretar catecolaminas, que principalmente serán adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas van a preparar al organismo para la huida o la lucha en respuesta al estrés traumático. También elevarán la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se encargarán de dilatar los bronquios y modificarán los patrones del flujo sanguíneo, preparándolo, por ejemplo, para un ejercicio físico. Y finalmente, como conclusión y partes fundamentales, tendremos de que los riñones son órganos urinarios abdominales que se encuentran junto con glándulas. Su función será limpiar la sangre y poder eliminar desechos. También tendremos a los uréteres. Los uréteres serán una serie de conductos musculares que tendrán la función de transportar todos los desechos hacia la vejiga. También tendremos glándulas, que podrán ser de dos tipos: la corteza suprarrenal, que liberará corticosteroides y andrógenos, y la médula suprarrenal, que liberará catecolaminas como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. Pues sería todo de la exposición, espero que haya sido de su agrado. Gracias.